esta segunda clase y vamos a avanzar un poquito en la tercera para ya no retrasarnos tanto y la semana próxima segunda ya cuadrarnos. Ya versa sobre la parte de la célula. ¿Por qué tenemos que repasar célula? Tenemos que repasar célula porque vamos a repasar una parte en la cual mucho tiene que ver con lo que va a venir después de la fisiología, ¿no? O sea, mucho de lo que viene después de la fisiología tiene que ver justamente con lo que es la célula, la formación de proteínas. Cuando ustedes vayan a hablar más adelante, un poquito más adelante nada más, de fármacos, de enfermedades, de producción de proteínas, de neurotransmisores, todo tiene que ver con la célula, todo tiene que ver con la producción proteica de nuestra célula, ¿sí? La mayoría de sustancias que tienen que ver con la transmisión de impulsos del sistema nervioso son proteínas, y esas proteínas se crean en nuestra célula, en diferentes células, ¿no? Generalmente las células del cerebro, pero tienen el mismo proceso en todas las células. Y cuando se crean, entonces estas células van a crear unas sustancias proteicas, y estas sustancias proteicas van a saltar de una célula a otra, de una célula a otra, y van a producir impulsos, van a producir excitación en las células subsiguientes. Ustedes están acá despiertos porque el glutamato está saltando de una célula a otra, ¿no? Está excitando su celular. Su dopamina, que es una proteína, parte proteica, ¿no? Su acetilcolina, todo está ahí en su cerebro en este momento funcionando. En este momento tenemos menos histamina, se ha quedado entre sus células neuronales, ¿ya? Entonces menos GABA, que es otro aminoácido proteico, tienen menos, entonces están ustedes despiertos, algunos de repente están medio dormidos, ¿no? Entonces, pero los que están despiertos, entonces tienen todas esas proteínas que están saliendo y están saltando de una a otra célula, ¿ya? Esa es la razón. Entonces ya la conocen a la célula, pueden decir basta, ¿no? El colegio, el ciclo pasado, los ciclos pasados, ya han visto ustedes todo lo que es la célula, ¿no? La unidad anatómica funcional del cuerpo humano, que nos da la conservación, todo de los seres vivos, ¿no es cierto? El tamaño celular, tenemos células pues pequeñitas de 0.5 micras hasta 50 micras, ¿no? Las células, en el colegio que los han hecho ver, las células del corcho, ¿no es cierto? Las células de las plantas, unos vegetales, ¿sí? En el microscopio óptico nada más. Pero tenemos ahora microscopios electrónicos, microscopios barridos, que ustedes tienen acá a disposición cuando hagan microbiología, todo eso. Y eso nos va a permitir ver células mucho más pequeñas, ¿no? Entonces los patólogos, los médicos patólogos, ¿qué hacen? Se dedican justamente a eso. Tienen que ver, aprender a distinguir las células, las diferentes células, su transformación, su conformación, todo eso para hacer una unidad clínica con la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ¿y quién permite la célula? ¿Quién permite el intercambio de la membrana celular? Vamos a tener un solo capítulo, una sola clase de membrana celular. Ahora solamente vamos a tocarla ligeramente a la membrana celular. Entonces la membrana celular protege pues al intercambio, ¿no? Entre el medio externo que dijimos y el medio interno, que supongo que el fin de semana lo han estudiado, ya saben perfectamente cuánto de concentración hay en cada lugar de medio externo y medio interno, ¿sí? Entonces ya todos sabemos eso. Y entonces, este medio externo e interno está dividido por las membranas celulares, que es una capa proteica lipídica, ¿no? Con fosfolípidos en el medio y proteínas externas, y que las proteínas no solamente recubren, sino también tienen funciones estructurales, es decir, proteínas como columnas, ¿no? Ustedes ven acá las columnas que soportan los 3 pisos del edificio, esas columnas grandes, esas son las proteínas que tiene nuestra célula para que no se caiga la membrana celular, ¿no? Pero también tenemos proteínas externas y proteínas internas. Las proteínas externas nos sirven como identificador, se unen a algunas partículas, algunos monosacáridos, ¿no? Algunas azúcares, se unen y hacen, ¿no? Glucoproteínas, ¿sí? Glucoproteínas. Y en las proteínas internas, generalmente lo que hacen es tener una función de segundo mensajero, que lo vamos a ir viendo, que produce algunos procesos catalíticos dentro de la célula, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces la proteína está en todos lados, como ven, ¿no? Está en todos lados. Y también forman
cemento que une los ladrillos, ¿no es cierto? Como una serie de microtúbulos que van cruzando toda la célula, que hacen como caminitos. Eso hace que nuestra célula tenga su conformación estructural, las proteínas. Y los lípidos que están acá, los lípidos son hidrófobos, ¿no? Es decir, no dejan pasar agua. Y entonces el agua, ¿cómo pasa entre las células? Y en la clase anterior hemos dicho que 2/3 del agua está dentro de las células y 1/3 está fuera de las células. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces el agua pasa por los canales, ¿no es cierto? Por los canales, ¿ya? Por los canales, ¿sí? Por todos los canales. Por los canales propios del agua. El agua, como es tan necesaria, ha creado sus canales propios, se llaman acuaporinas, y pasan de un lado al otro de las células, a través de la membrana celular. Entonces, como una frontera, ¿no es cierto? Es como una frontera con fosfolípidos y proteínas. Ahí la tenemos más estructurada, ¿no? Con sus proteínas integrales, es decir, las que son las columnas, las proteínas externas, las proteínas internas. Y las proteínas externas, para hacerles un acápite acá, que se unen a las azúcares y a grasas también, ¿no? Las glucoproteínas, ¿sí? Y las lipoproteínas. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función ahí? Bueno, estas conforman nuestro código genético, conforman el DNI de las células, el reconocimiento celular. Nosotros tenemos en esa zona tenemos la identificación de la célula. No todos tenemos las mismas glucoproteínas en nuestra superficie celular. Y ahí viene la diferencia cuando tú vas a hacer un trasplante de órgano, ¿no? ¿Han escuchado los trasplantes de órganos? Acaba de cumplir 24 años el señor que le trasplantaron el primer hígado en el Perú, ¿no? Y sigue vivo el señor. Ya tiene 84 años, ¿no? Se lo trasplantaron cuando tenía 60 años. Y el señor, gracias a ese trasplante, ha sobrevivido hasta hoy, ¿no? Y entonces, ese hígado tenía otro complejo, ¿no? Para tú hacer un trasplante tienes que buscar gente que tenga complejos más o menos similares a los tuyos, ¿ya? Y para eso hay un banco de donantes y un banco de receptores. El banco de donantes son todos. ¿Cuántos de ustedes en su DNI tienen sí al trasplante de órganos? ¿O no tienen DNI? Sí tienen. ¿Ya? ¿Cuántos han puesto sí? Voy a donar mis órganos. ¿Tú? ¿Has puesto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? No me estoy metiendo palo. Sí, seguro has puesto. ¿Y qué órganos tienes para donar? Ahí no te preocupes. Tienen el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado. Lo que más trasplantamos no son riñones, hígado, pulmones, corazón. Estamos haciendo algunos trasplantes, córneas, ¿ya? Médula, trasplante medular. ¿Sí? Entonces, no en todo se implica que el paciente tiene que ser donante cadavérico, ¿no? Donante cadavérico sí es cuando es riñones, hígado no necesariamente, corazón y pulmones sí necesariamente, córneas también. Entonces, ¿ven? O sea, solo uno de cuántos, de 42 se supone. Entonces, uno. Entonces, nuestra política en eso está un poco desfasada, ¿no? Bueno, entonces, pero si él pone donante de órganos, cuando vaya a donar los órganos, la familia va a sacar una muestra, va a entrar a un banco y ese banco va a decir, a ver, esas glucoproteínas, ¿a cuál se parecen de todos los que están esperando su donación de órganos? ¿No? Y entonces por eso han visto que un solo paciente puede salvar la vida de 5, 6, 7 pacientes, ¿no? Porque puedes donarle hígado a uno, riñones a otro, hígados a uno, riñones a otro, pulmones a otro, córneas a otro, médula a otro, ¿no? Entonces puede salvar varias vidas. Un riñón para cada uno reparte. Bien, esa es la razón de las glucoproteínas, ¿ya? Por eso están ahí. No todos tenemos las mismas glucoproteínas. Y ahí más o menos. ¿Y quiénes pasan entonces a través de la membrana celular? ¿Quiénes pasan fácil? Pasa el agua por sus canales de acuaporina, Por la grasa no pasa nada, pues porque es hidrófoba, no pasa el agua. Entonces tiene que tener canales especiales de acuaporina, ¿ya? Para pasar. ¿Quién más pasa? A través de la grasa pasa el oxígeno, ¿ya? Y el CO2. ¿Y quién más pasa? Pasa el alcohol. El alcohol
el alcohol etílico sobre todo, ¿no? Bueno, todo tipo de alcoholes pasa a la grasa y ingresa a la célula. Por eso es diferente el tipo de alcohol, porque hay alcoholes que nosotros usamos para no que pase y entre a la célula, ¿no? Y altere sus sistemas. Sino hay alcoholes que usamos que pasan y degeneran la membrana celular y la matan, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo hacemos esto? Por ejemplo, ustedes han visto cuando vamos a operar, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos, ¿sí? Y después alcoholcito. Cuando desinfectamos las zonas de las heridas, ¿qué echamos? Alcohol. Ahora hay otras, tensodine, cloroxidina, etc., ¿no? Pero usábamos alcohol, generalmente es lo más comercial, no alcohol. ¿Para qué usamos alcohol? Dicen, vamos a desinfectar. ¿Cómo desinfectan? Justamente ese alcohol que pasa en las bacterias les disgrega su membrana celular, ¿no? Les disgrega su membrana celular y las bacterias cuando no tienen membrana celular se hacen huecos en la membrana celular. ¿Qué pasa? El medio externo invade al medio interno. ¿Y son diferentes el medio externo con el medio interno? Ya ustedes han leído. ¿Son diferentes? Sí, ¿no es cierto? Y entonces si entra mucho sodio a la célula, está abierto, es un canal abierto, comienza a meterse el sodio, que es lo que más tenemos. ¿Qué pasa? Al sodio, ¿quién lo sigue siempre? Detrás del sodio, ¿quién va? ¿Quién es su novia pegajosa, su novia melosa, su novia tóxica? El sodio. El agua. El agua. El agua no se le despega al sodio, ¿ya? Entonces, abre la célula, abre un hueco en la célula, se mete el sodio y se mete agua. Y cuando se mete sodio con agua a la célula comienza a hincharse así, revienta. Y así se mueren las bacterias. Eso se llama desinfección asepsia, ¿ya? Así es lo que pasa cuando ustedes desinfectan. Y eso es el principio del modelo graso, ¿no? ¿Qué pasa? Oxígeno con CO2. ¿Ya? El retículo endoplásmico, uno de los organelos de la célula, está al lado del núcleo celular. Son una serie de cisternas, como sacos, ¿ya? Y tenemos los retículos endoplásmicos. La parte, ya pues, les he puesto con ustedes están estudiando células ni bola le da el retículo endoplástico. Bueno, ahora sí le tienen que dar bola, porque el retículo endoplástico es la parte donde se forman estas sustancias importantes del organismo. Se forman proteínas y se forman lípidos y grasas, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay grupos celulares en sus sitios diferentes del organismo que van formando, van desarrollando más los diferentes tipos de retículo endoplásmico que tenemos. En un segundo los vemos, porque van a producir o proteínas o producen lípidos, ¿ya? Y vamos a ver que esas sustancias son muy importantes. Entonces son una serie de sacos, ¿no? Y tenemos dos tipos, el rugoso y el liso. El liso, ¿sí?, es el que se encarga de transportar materiales, secreción, forma líquidos, básicamente. Está más desarrollado en las hormonas esteroidales porque están en base a lípidos, y está más desarrollado en las gónadas y en las glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son las gónadas? Los órganos sexuales, ¿no? Ovarios, testículos, ¿no? Y en las células hepáticas. Entonces produce lípidos que se van a convertir en hormonas, ¿ya? En hormonas. Entonces, por eso está más desarrollado el retículo endoplásmico liso en las gónadas, ¿ya? En las gónadas. Al desarrollarse más en esa zona, entonces produce estas sustancias. No tiene nada que se le una, ¿no? Producen los lípidos en esta zona en base a los triglicéridos que ustedes consumen, ¿no? Porque tienen que consumir un poquito de grasa, ¿no? En su dieta, ¿sí? No mucho, pero sí tenemos que consumir un poquito de grasa, ¿no? Entonces, esa grasa, en base a los triglicéridos que consumimos, que se van metabolizando del chicharroncito que se han comido ayer, entonces, esa grasita va a formar triglicéridos, ¿ya? Y esos triglicéridos van formando, van a la célula y las células son metabolizados en el retículo endoplásmico liso. ¿Y en qué órganos? Gónadas, glándulas suprarrenales y células hepáticas. En el retículo endoplásmico rugoso se forman las proteínas, ¿ya? Las proteínas se forman a través de los ribosomas, por eso es rugoso, porque hay muchos ribosomas pegados al retículo endoplásmico rugoso. Y esta es la parte donde se forman todos nuestros neurotransmisores, por ejemplo. Todos, absolutamente todos.
o las proteínas que van a tener alguna acción, algunas proteínas enzimáticas. Ya se forma el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces es importante. Liso y rugoso están casi juntos, ¿ya? Entonces, predominen todas sobre todo las neuronas, ¿no? Exportan muchas proteínas como neurotransmisores. Entonces ahí tenemos retículo endoplástico liso y retículo endoplástico rugoso. Son como cisternas, como sacos aplanados que están pegados al núcleo. ¿Por qué pegados al núcleo? ¿Por qué tienen que estar pegados al núcleo? Pero vamos a verlo en la siguiente clase, que vamos a avanzar un poquito. Están pegados al núcleo porque en el núcleo dan las órdenes, es nuestro código genético, ¿no es cierto? Es nuestra orden que dice, vamos a formar, yo soy la célula nerviosa del sistema de la sustancia negra, yo tengo que formar dopamina, ¿no? Entonces, y da la orden, su código genético va formando dopamina, ¿no? Entonces, yo soy en la célula nerviosa, estoy en el hipotálamo y tengo que formar adrenalina y noradrenalina, también va a formar, ¿ya? Entonces, según nuestro código genético, los retículos endoplásmicos rugosos de las diversas células van comenzando a generar esas proteínas, ¿ya? Ese tipo de proteínas. Entonces, los ribosomas son los encargados de juntar esa información. Vamos a verlo más adelantito y cómo la procesan esa información. Y el aparato de Golgi es otro grupo de cisternas más que está digamos, pegado también a los otros, al retículo endoplástico rugoso y liso. Pero el aparato de Golgi, su función es producir membranas, ya estas membranitas también proteicas, que hacen de que al producirse las grasitas, al producirse las proteínas, los neurotransmisores, los envuelven, los empaquetan y se quedan en la célula empaquetaditos hasta que viene un estímulo y los libera. Vamos a ver infinidad de ejemplos más adelante, ¿ya? Pero quiero que sepan entonces que quien se encarga es el retículo endoplásmico rugoso, produce proteínas y el aparato de Golgi los envuelve y los va a liberar. Y el liso que forma grasitas, las grasitas no se envuelven, el retículo endoplástico liso saca sus sustancias y prácticamente, como son liposolubles, pasan a través de la membrana celular y rápidamente van a su sitio de acción, ¿ya? Sitio de acción. Entonces tienen que darse cuenta de que estas sustancias van a salir de la célula y van a requerir un sitio de acción, y ese sitio de acción se llama receptor, y ese receptor lo vamos a ver también en la clase de la siguiente semana. Receptor, van a requerir un receptor. Y ese receptor va a hacer que venga la sustancia, esta es la mía, la va a coger y va a comenzar a hacer su acción, ¿ya? Y esa es la maravillosa forma en que trabaja el cuerpo humano. Pero para que trabaje así, ¿qué es lo que necesita? Necesita insumos. ¿Y dónde ganamos los insumos? Comiendo, ¿no es cierto? Comiendo. Somos seres carnívoros, omnívoros, ¿no es cierto? Omnívoros. Necesitamos carne para vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el aparato de Golgi, entonces le adosa azúcares. Entonces se llaman glucolípidos y glucoproteínas, ¿ya? Vienen los lípidos del retículo endoplástico liso, se llaman glucolípidos. Cuando llegan las proteínas al aparato de Golgi se llaman glucoproteínas, ¿no es cierto? Y sobre todo las glucoproteínas son envueltas en vesículas. Entonces ahí esas vesiculitas van comenzando a almacenarse, se almacenan, no se van a almacenar. Y los ribosomas son los que están pegados al retículo endoplástico rugoso, ¿no es cierto? Tienen dos unidades con un peso molecular distinto, 40 y 60. Una más pequeña y una más grande, una unidad más pequeña y una unidad más grande, se encargan de acoplar los aminoácidos que le traen el resto de los ácidos nucleicos. Los ribosomas trabajan con los ácidos nucleicos, vamos a verlo un momento más. Estos ribosomas son diferentes en los humanos
que en las bacterias. ¿Qué pasa? ¿Por qué les hago este acá? Porque cuando vamos a farmacología, vamos a ver un grupo de medicamentos que ustedes consumen, antibióticos, que atacan los ribosomas, que atacan las subunidades. Pero estas subunidades son específicas para el ser humano, en el peso molecular del ser humano, y son específicas en el peso molecular de las bacterias, son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Entonces, cuando yo tomo un antibiótico voy a atacar ribosomas, pero del peso molecular de las bacterias, no del ser humano. Por eso el antibiótico en ese aspecto no me hace mal a mí, pero sí a las bacterias, porque no las deja producir sus proteínas y se mueren, ¿ya? Se mueren, por eso, porque los pesos moleculares son diferentes. Pero quiere decir que las bacterias tienen producción como de proteínas, sí, las bacterias se reproducen, por eso crecen y nos pueden hasta matar, ¿no es cierto? Entonces tiene una subunidad grande y una subunidad chica, los ribosomas del ser humano. ¿Qué otros organelos importantes tenemos? Los lisosomas, que lo he dicho en su libro, los lisosomas que tienen enzimas peroxidasas, el aparato digestivo de las células, ¿no? ¿Por qué? Porque a las células constantemente estamos siendo agredidos, ¿no? Ustedes piensan que aquí estamos libres de agresiones, todos estamos sanos, así estemos sanos todos, estamos respirando virus, estamos respirando bacterias, han subido al bus, han subido al combi, otros han venido en su carro, han venido con más gente, todos respiramos y vamos inhalando sustancias, ¿no? Se meten a nuestro organismo, a veces comemos algunas bacterias en pequeñas cantidades en los alimentos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ingresar, se mete en nuestra sangre y se mete a nuestras células. Nuestras células se encargan mediante los lisosomas de ingresarlas, digerirlas y matarlas, deshacerlas con peroxisomas, ¿no? Deshacen sus membranitas celulares. Los lisosomas son como el aparato digestivo del cuerpo humano. Esto no funcionaría si no tenemos energía. Ustedes esto lo tienen recontra ya conocido. Este es esto es de bioquímica, ¿no es cierto? ¿Hemos visto bioquímica ya? Sí, ¿no es cierto? Pues esto es de bioquímica, ¿sí? Esto es de bioquímica. Esto es de bioquímica. Esta es la mitocondria, que se encarga de producir ¿qué cosa? ¿Qué produce la mitocondria? ATP, ¿cierto? ATP. Y este ATP nos produce energía. ¿De dónde viene ese ATP? ¿Qué tenemos que comer para que tenga ATP? Bioquímica, chicos, bioquímica. Ustedes son la mayoría de ustedes son los sobrevivientes de ese curso. ¿Qué consume? ¿De dónde viene? Viene de tu glucosa y de tu oxígeno, ¿no es cierto? Y haces un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, que todo el mundo lo odia, ¿no? Yo también, ¿no? Entonces, ese ciclo de Krebs te da al final 36 ATP, ¿cierto? Y eso es lo que hace la mitocondria. ¿Y para qué te da mitocondria? Es la energía, pues es la fábrica de energía, es la fuente de poder de nuestras células, ¿ya? Es decir, nuestra célula requiere el oxígeno que entra por la parte liposoluble, se mete en el oxígeno, y tenemos con nuestra glucosita que va a ingresar por diferentes medios, que lo vamos a ver también en las siguientes clases, cómo entra la glucosa a la célula, ¿no? Produce nuestro ATP, esa energía va dentro de la célula a trabajar con las bombas, que también las vamos a ver, bombas que permiten el ingreso de diversas sustancias, ¿no? Y entonces ahí ya viene la parte un poco más compleja de la fisiología. ¿Y por qué tengo que aprender eso tan feo? Dices. Porque eso tan feo tiene que ver con que en unos años tú le recetes algo a tu paciente y digas esto va a trabajar así, va a bloquear esta bomba, mi paciente va a tener estos efectos colaterales, se murió mi paciente, debe ser porque le di este medicamento que no tenía que haberle dado, ¿no? Entonces, esas cosas son... Hay un paciente que han referido de otra provincia acá, de otro departamento, querían que lo operen a todo trance, porque se obstruyó el paciente, es posoperado y se infló así.
pero se les obvió un pequeño detalle. El paciente tomaba un medicamento, porque tiene Parkinson, tiene un medicamento que bloquea los canales de calcio, que inhibe la contracción muscular y produce estreñimiento. Entonces ellos ya lo iban a operar, pero la familia se opuso y lo transfirieron acá. Y entonces cuando se vio el historial, el paciente tomaba medicamentos para Parkinson. Entonces eso quiere decir que esos medicamentos se producen estreñimiento. Le hicieron otra vez el barrido de la resonancia y vieron que era una impactación fecal por el estreñimiento crónico del paciente. ¿Se imaginan que iba a meter cuchillo a un pobre paciente? ¿Por qué? Porque te olvidas de un pequeño detalle del manejo de unos receptores con un medicamento. Entonces, por eso es que tenemos que aprender fisiología. Yo sé que es feo, pero tienes que aprender fisiología y farmacología. Ya después van como los traumatólogos con sus martillos, con sus pinceles, pero el paciente tiene las historias, no importa, tengo que resolver la fractura. No, el paciente está en paro, sí, pero el hueso todavía está roto, no hay problema. Entonces, tenemos que aprender esos detalles, ¿ya? Esa es la razón que están ustedes acá. Entonces, la mitocondria es la parte de la central eléctrica de la célula. Tiene dos membranas, una externa, una interna y muchas matriz, ¿no? La matriz donde se va produciendo el ciclo Krebs y va produciendo el ATP. ¿Qué más tiene la célula? El citoesqueleto, lo que les decía, los pequeños filamentos proteicos que van de un lado al otro de la célula y nos producen el sostén de la célula, que no se vaya a caer, ¿no? Como tablones que van así. ¿Y qué más tiene? Algunas células tienen cilios, que son elongaciones pequeñas de la membrana celular que se mueven. Sus pulmones, sus células del pulmón tienen muchos cilios. Ingresa sustancias, cuerpos extraños con el polvo, con la arena, y sus cilios comienzan a barrer, ¿no? Claro, cuando no es el extremo, ¿no? Si se meten a una mina de carbón, el carbón es tanto que al final sus pulmones son los que acaban negros, ¿no? Pero normalmente los cilios les ayudan. Y los flagelos, el que más conocido es el de los espermatozoides, ¿no es cierto? Que permite y ha permitido la supervivencia y el desarrollo y la reproducción de la especie humana, ¿no es cierto? Los flagelos son elongaciones largas. Y cuando hagamos esta parte de reproducción, vamos a ver que los flagelos del espermatozoide tienen un anillo de mitocondrias en la base, porque para moverse requiere mucha energía, ¿ya? Mucha energía. Entonces, cilios son elongaciones cortas, flagelos son elongaciones largas. Y los centriolos, que son también microtúbulos pequeños, proteicos, que forman los ésteres y los usos para formar la reproducción celular, ¿cierto? No tienen membranas, simplemente son proteínas que se hacen visibles en cuanto la célula entra en el espacio de reproducción, que tiene 4 etapas, y que ustedes van a estudiarlas porque esa es otra pregunta fija del examen, ¿cierto? La reproducción, ¿no? Estos microtúbulos se van haciendo presentes y van comenzando a producir un cetro, ¿no? Para poder dividir la célula en dos. Ahí tienen microtúbulos, filamentos, ¿no? Que van produciendo. Finalmente, el núcleo celular. El núcleo celular es una membrana que tiene las mismas características, específicamente las mismas de la membrana celular, que la membrana nuclear. Pero dentro del núcleo está la cromática, ¿no es cierto? Dentro de la cromática está el ADN. Y el ADN está condensado. Y ese ADN condensado no va a permitir que en determinado momento nosotros podamos leer las estructuras. Tenemos nuestro cromosoma, todo nuestro material genético dentro del núcleo, ¿sí? Entonces la membrana nuclear cubre todo esto y es semipermeable también, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de lo que pasa con los ácidos nucleicos.